Iglesia Cristiana de Colombia. De esta área y voy a, tal vez uno o dos más, es mi idea. Y Números 14, 22 dice que ninguno de los que vieron mi gloria, dice el Señor, y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Allí que tentaron al Señor 10 veces en el desierto. Allí una cosa quiero que explicar antes que comienzo con la siguiente. Tiene que mirarlo las 10 pruebas en el desierto, las 10 tentaciones, como de temas. Allí no necesariamente lugares donde estaban ellos, pero 10 áreas ellos fueron tentados. En esas 10 pruebas son así. Tal vez no sé si lo copiaron ahí o no, pero aquí en las tentaciones del mundo, las experiencias amargas de la vida, hambre, avaricia, sed, idolatría, quejándose, desagradecidos, sumisión al liderazgo y incredulidad. Allí están las 10 áreas. Y algunos de esos son tocados en un solo evento, allí repetidos en otros, pero esos fueron los 10 áreas específicos donde ellos fueron probados. Y sabemos que ellos fracasaron los 10. Allí la lástima, pero también hemos visto cómo ganar también nosotros por otras cosas que pasaron, que Moisés hizo y otros allí a veces. Pero 10 áreas que necesitamos tener cuidado nosotros en la vida. Allí. Y entonces voy a seguir esta noche con la prueba de someterse a las autoridades designadas por el Señor. Y la prueba de someterse. ¿Cuántos conocen? Es una prueba en la vida de sumisión, de autoridad, de fluir, de aprender cómo estar en tu lugar, en vuestro lugar, en las cosas. Allí leemos la historia en Números 12. Ellos fueron probados en esta área y fracasaron. Pero leemos Números 12, comenzamos aquí, verso 11, con María y Aarón. Dice aquí, ellos hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Pues él había tomado una mujer cusita, que de Etiopía. Decían solamente por Moisés, ¿ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Él oye todo. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y siempre me da un poco de risa, porque Moisés escribió esto, ¿no? Entonces, pero tal vez no le da risa, a mí sí. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Ahora recuerden, Aarón y María son su hermano y hermana, hermano mayor y hermana mayor. Salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. El Señor quería arreglar este asunto. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él. En visión, en sueños, le hablaré. Y no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová.
¿Y por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue. Y tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Correcto, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. La primera oración en la Biblia por sanidad divina. Respondió Jehová a Moisés: Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Sea expulsada pues fuera del campamento durante 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue expulsada del campamento durante 7 días, y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Azorot y acamparon en el desierto de Parán. Es un problema familiar aquí, entonces, de los hermanos. Pero aquí había ministerios aquí, posiciones, roles que tenían. Aquí Moisés era el pastor de la iglesia en el desierto, dice en el libro de los Hechos. Ahí Aarón era sacerdote, líder, anciano, obispo en la congregación. María era profética, profetisa. Allí ella era el líder de la alabanza. Allí exactamente su parte fue guiar la alabanza y cosas así. Ahora, el pastor Moisés tenía la visión del ministerio y él tenía la autoridad en esta área del ministerio de la iglesia. Y María y Aarón, aun siendo hermanos mayores, son llamados para apoyar a Moisés. Allí las cosas, pero recuerden, María también en la Biblia, ella era bastante mayor que Moisés. Entonces, en un sentido, recuerden cuando pusieron a hablar de esto esa noche, puso el bebé Moisés en el río Nilo, en la arca, allí, estaba cuidándole y todo. Ella tenía la idea, parece, ella era como segunda mamá de Moisés. Y fue difícil para ella para romper esta idea allí más adelante en la vida. Pero María, después de esta historia que leemos aquí en Números, ella no es mencionada más en la Biblia. Ella se terminó el comentario bíblico de ella allí porque en un sentido dañó su liderazgo también allí. Pero Romanos 13, verso 1, dice: Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, es una prueba a nosotros para ver cómo fluimos con autoridad. Allí que Dios ha delegado. Allí en muchas áreas. En la casa, en el gobierno, allí en la iglesia, allí en diferentes, en el empleo, allí donde trabajas. Allí tú estás siendo probado. Estamos siendo probados para ver cómo funcionamos con esas autoridades superiores sobre nosotros y qué actitud tenemos allí hacia ellos. La prueba para ver si vamos a fluir correctamente con esas autoridades, bíblicamente, con el espíritu correcto o no. Con respeto y con honor, o vamos a fregar la vida y equivocar aquí. Entonces, hablando de todas las áreas que hay esta noche, ahora María era una mujer destacada, muy inteligente, allí un líder carismática, allí con unción aún, pero su mismo liderazgo le guió a ella a rebelión.
Allí, eso es interesante. Aún ella estaba con Moisés por mucho tiempo. Allí en su ministerio, pero después picó algunas ideas de ella. Ella estaba ofendida de la familia, del matrimonio, específicamente de Moisés. No le gustó. Ella parece lo tragó por años y años pasaron, pero poco a poco ella no trató con esos pensamientos, no derribó esos pensamientos y comenzaron para crecer en ella la amargura y la desacuerdo hasta que como explotó aquí es la cosa. Aún si lees aquí en Miqueas 6, verso 4, un verso interesante, allí hablando de ellos, te hice subir de la tierra de Egipto y te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces la Biblia menciona a Moisés primero, obviamente, la líder, y Aarón y María llamados para apoyar y servir y sus lugares, sus roles que tenían también en el ministerio del Señor. Ella fue un buen líder, pero ella tenía este episodio allí donde olvidó su posición y su rol en el ministerio. Ella comenzó para pensar y otras cosas, y ella sí es restaurada, gracias a Dios. Más adelante, damos gracias a Dios por esto pero quiero mencionar algo también, gracias a Dios para las mujeres líderes en el cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios por las mujeres líderes en esa iglesia. Tenemos muy buenas mujeres líderes aquí, ¿no? Excelentes, en contraste de otras religiones que no permiten liderazgo cristiano, liderazgo de mujeres femenina. Los cristianos sí, es bienvenido con nosotros, ¿no? Somos muy diferentes que otros. La Biblia habla de María, de Esther, de Ruth, de Débora, de Priscila, de María y otros. Buenos líderes. En el Señor no hay varón ni mujer. En el Señor. Ahora, en la casa sí hay varón y mujer. Obviamente, hay roles y posiciones en la otra cosa, en matrimonio, estoy hablando allí en la casa, pero en el Señor no hay. Entonces, ella era sabia, esta mujer, María. ¿Recuerdan la historia del bebé? Moisés y con la mamá, ellos tienen un plan, ponemos al bebé, él estaba matando todos los bebés en ese tiempo, los egipcios, porque los hebreos estaban creciendo, multiplicando mucho, ellos pensaron que iban a hacer una rebelión contra ellos, tal vez, si multipliquen tanto, entonces estaban matando a todos los bebés. Horrible, como abortando todos esos bebés. Pero ella, ahora, su mamá le encargó para cuidar a Moisés allí en el Nilo por la orilla del río. Ella pudiera quejarse, ¿no? Es un joven aquí, ¿no? Sabemos más o menos entre 12 y 15 años, María, en esa historia, cuidando del bebé. Porque la mamá no pudo hacerlo, tiene que ser otra persona. Hay cocodrilos allí en este río, hay lodo, zancudos, es peligroso. Ella tiene que cuidar de esta arca del bebé Moisés flotando allí con cualquier peligro. Ella tiene coraje para hacer esto. Aún ella miró a su enemiga, la princesa de Egipto, ahí en la cara, le miró con denuedo, fuerte, es un buen ejemplo, y ahí está la foto, y Faraón mandó esa matanza, nadie pudiera matarle a ella también, por participar en esconder al niño, ¿no? Y no presentar al niño para matarle y todo. Entonces su vida está en peligro aquí. Pero la hija ahora de Faraón viene para lavarse en el río. Tú conoces la historia. Y ella ve el arca y Moisés bonito. Y no es tanto que él era bonito. La cosa, él tenía el favor de Dios sobre él. El favor de Dios tocó el corazón de ella.
Y ella fue dispuesta a ayudarle, dispuesta para hacer bien. Y tú tienes el favor de Dios sobre tu vida también. Allí, y que aún egipcios de este mundo van a estar dispuestos para bendecirle y ayudarle. Es sobrenatural el favor de Dios. Allí, eso no es mi prédica, pero vale la pena. La niña es muy sabia aquí. Ella pudiera decir, ella pregunta ahora a la princesa, allí ¿tú quieres que yo voy para una hebrea para venir para alimentar al niño, cuidar al niño? Allí ella lo hizo como pregunta. Entonces la princesa contesta sí. Entonces ella pudiera decir, ahora fue mi idea, la princesa. Allí ahora ella no dice, ¿quieres que yo traigo la mamá de ella? No, esto no hubiera funcionado. Porque la princesa va a pensar, ese niño nunca será mío, porque se va a pegar a su mamá allí y no va a tener influencia, o no será mi niño. Entonces, no, ella es una hebrea, cualquiera. Entonces, ella es sabia. Allí, entonces va y consigue la mamá, y trae la mamá, y ahora la mamá, la princesa, paga con sueldo la mamá para cuidar a su propio hijo. ¿Cuántos piensan que las mamás merecen un buen sueldo? Amén. Yo creo, mamás, ellos trabajan duro en esta vida, ellos necesitan un buen sueldo, pero es otra cosa. Pero eso es sobrenatural, esa historia. Y tú puedes ver la astucia o la inteligencia o la sabiduría de Dios en María, en esa historia. Una pelada allí. Y entonces, ese fue su buen ejemplo para ellos. Allí aún, ella quería que su hermano mantiene su identidad de hebreo. Allí en ese tiempo, o su identidad de quién él era. Allí, buenos líderes cristianos queremos que la gente conozca su identidad en Cristo. Su identidad, quiénes son. Allí, aquí en la iglesia hablamos mucho de esto, obviamente en nuestro ministerio es un énfasis tremendo que hablamos de quiénes somos en Cristo y todo esto, esas cosas allí, pero queremos que personas conozcan su identidad, ¿no? Y mantienen su identidad en Cristo. Allí, entonces esto es la primera historia con ella, de su sabiduría como un joven. Allí ahora hablamos de la segunda historia, la Biblia habla de ella, es después que el Mar Rojo partió. Allí y pasaron en seco el pueblo, y ya conocen la historia, yo creo. Allí y quiero leer la historia, Éxodo 15, allí después que ellos pasaron a verso 20, voy a saltar al verso 20. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y María repetía, cantad a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Y ella guió la alabanza allí y ungida, guiando la alabanza, es la segunda mirada de María. En la Biblia, allí de que su ministerio, una dama madura, ahora, una ministra del Señor, allí un líder del pueblo, aún allí, y Dios estaba usándola. Allí fue una tremenda bendición para el ministerio de Moisés. Allí, después que cruzaron el Mar Rojo, había los cuerpos muertos, los soldados egipcios están flotando en la orilla, ella era el líder de alabanza. Allí cantó su canción, una canción fácil de recordar, profético, el Señor le dio, y fue una profecía, palabra de ciencia que Dios le dio. Ella cantó esto, en esta canción ellos cantaron por 40 años en el desierto. Fue su canción de esperanza por 40 años para recordarles y darle esperanza. Allí fue una bendición. Allí ella está ungida por el Señor. Y aún ella estaba, una cosa de líderes cristianos acá, allí que los líderes cristianos, nosotros necesitamos
guiar al pueblo en la alabanza. No estoy hablando que solo los que canten enfrente. Todos los líderes somos ejemplos para adorar a Dios. Entonces animo a todos los líderes de casas, de servidores, de cámaras, de sonido, de todo. Todos alabamos a Dios. Eso es para todos. Eso no es un show. Todos participamos. Unos líderes deben ser los más fuertes en esto. Amén. Allí. Amén. Gracias. Allí entonces, ¿qué pasó ahora? La historia ahora. La tentación de ella. Allí en el liderazgo. La Biblia es muy honesta, ¿no? Ahora hay éxito. Está bendecido el ministerio, va bien y todo esto allí de Moisés. La prueba de la tentación de rebelión. Es una prueba, ¿no? Para ver si vamos a mantener fieles, vamos a mantener bien, con buen corazón. Allí, eso debe ser cuidado todo el tiempo, el corazón. Allí, aún es un buen líder por mucho tiempo y se cae. Lástima, ¿no? A veces personas en el cuerpo de Cristo son buenos líderes por 10, 20, 30, 40 años y se caen. Y tú piensas, ¿cómo puede suceder? Ahí toda esta palabra, todo este conocimiento, ¿qué les pasó? Allí ellos abrieron la puerta a algunas ideas y normalmente son amargados, ¿no? La amargura viene, la amargura contamina. Allí es que sucede. Normalmente es un proceso de años a veces. Ven cosas y dicen cosas y escuchan cosas y van acumulando y no van arreglando su corazón en cosas. Y allí es como Absalón, ¿no? Igualito. Absalón tenía su problema que fue amargado con su papá, su pastor, David, porque David no manejó una situación administrativa de la familia de Dios allí como él pensaba que debería hacerlo. David no lo hizo mal, eso hizo en su manera, allí no fue nada grave, allí, pero a Absalón no le gustó. Y por esa razón comenzó la amargura y años después explotó esta amargura allí en rebelión, ¿no? Abierto, allí contra su papá David, allí toda la cosa. Entonces la prueba de sumisión y honor al liderazgo puestos por el Señor. Es una prueba. Y ojalá que vas bien en esta prueba. Pero ellos ahora, como digo yo, ella no salió bien, María. Lástima. Allí por el rencor que tenía, el desacuerdo que tenía, allí las cosas. Pero necesitamos aprender cómo fluir con autoridad y respetar autoridad. Y una cosa yo les digo con honor y con amor allí, pero con firmeza, que aún necesitamos honor para los puestos del gobierno. Ahora, si es tu candidato, tu partido, o te gusta o no, allí debemos hablar bien de ellos. Es una prueba. A veces yo escucho a personas, aún pastores, hablando barbaridades del presidente. Allí, y no estoy diciendo yo estoy de acuerdo con todo lo que hace, eso es tal vez tú sí o yo no importa. Allí, pero necesitamos hablar con respeto. Amén. Eso sí. Allí, tal vez no estoy hablando que estás de acuerdo, pero con respeto siempre. Recuerden cuando Pablo allí habló mal contra el sumo sacerdote y pared blanqueada. Y él mandó cachetarle y pegarle allí y Pablo se enojó contra él. Pared blanqueada. Entonces, ¿tú hablas con el sumo sacerdote así?
con autoridades, sí. Yo sabía, es el sumo sacerdote, perdóname, está mal hecho. Y él entendió, ¿no? No es correcto que manda pegarle, ¿no? Pero él sabía que habló mal. Y recuerden la historia de David y Saúl. Allí David dijo que no tocas el ungido del Señor. No hablas mal, él es el presidente, él es el líder, no estoy de acuerdo con todo lo que él hace, obviamente, pero hablamos mal y le respetamos. En su jefe, donde trabajas, con respeto, no estás hablando mal de tu jefe. Si estás hablando mal de tu jefe, estás perdiendo la prueba. Amén. No griten tanto. Pero tú no conoces a mi jefe. No quiero conocerle tampoco. Pero debes respetarle. Y hay un honor por el puesto, la posición, el oficio que tiene. Esas autoridades son puestas por Dios. ¿Me entiendes? Y tú respetas el oficio. Eres el jefe. Allí en matrimonio. Ahora somos iguales en el Señor. En la casa hay roles y posiciones, hay autoridades. Y el hombre, el esposo, es la cabeza. No griten tanto. Mujeres, yo hablé muy bien de ustedes ya. Yo eché flores y todo. Pero en la casa él es el jefe. Habla bien de tu esposo. Habla bien de tu esposa también a la vez. Allí, eso es parte de la autoridad. Y aquí en la iglesia hay autoridades puestas por el Señor también. Y es una prueba ahí para ver cómo vas y que vamos bien. Y yo tengo personas sobre mí, tú tienes personas sobre ti en el Señor, ¿no? La Biblia habla de esto. Y entonces hay un respeto por el oficio que fue designado por el Señor. Son puestos por el Señor. Es una trabalengua y puestos, pero ahora, ¿qué pasa aquí? María no le gusta el matrimonio de Moisés, no tiene problemas con su familia. Y comienza hablando mal de su familia. De su matrimonio, de todo, de Moisés, y no estoy de acuerdo, y muchas cosas dice. ¿Cuántos conocen que el rencor comienza pequeño y termina como un monstruo? Y toma control de la vida. Aún yo tengo una citación ahí, guardando rencor es como dejar a un enemigo vivir dentro de tu cabeza. Eso es bien dicho. Allí ahora ella comienza para criticar. Y va criticando. Y criticando con muchos, diciendo esto, montando esto, diciéndole, montando otro, diciéndole, montando otro, diciéndole, ahí criticando los liderazgos, criticando esto, no me gusta esto. Allí y Dios mío. Ahí pero, ¿qué tiene contra la esposa? Si por ahí la esposita de Moisés. Ahora, es una cosa aquí en esa historia. Ella no es tan errada en su crítica. Porque Moisés no tenía buen matrimonio. Eso es como cierto. Él tenía problemas en la casa. Recuerden cuando querían circuncidar al niño, la esposita dijo, no hagamos esto. Yo no estoy de acuerdo con esto, no vamos a hacer esto. Y hasta que por fin fue casi obligado por el Señor para salvar la vida allí de ellos, y después lo hicieron, la circuncisión, y ella gritó a él, tú eres un esposo de sangre. Tan lindo. Y no le gustó la circuncisión, haciendo a su niño llorar y todo esto, y por qué esto, tanta religión, tantas esas cosas, y por qué tan espiritual, y ella no tiene la misma espiritualidad de su esposo, obvio. Allí en las cosas, allí, ella ella pensó, la esposa, ella no es tan espiritual como yo soy la profetisa. Tan linda María. Pero cuando con Moisés, él puede vivir con quien quiera, ¿no?
¿Sí o no? Es su esposa. Él deja que él aguanta, ¿no? Hay la cosa, allí, y tienen discusiones de diferencia de fe, de cosas de compromiso con el Señor en la casa y todo, pero bueno, es cosa de Moisés, no es ninguna razón para criticar. Esa es la clave. No es ninguna razón, porque es cosa de la casa de Moisés y nada más. Eso no tiene nada que ver con su liderazgo y su prédica y su cosa que él hace, su guianza, es otra cosa. Allí está lleno del Espíritu tanto que su cara está brillando. Recuerda, allí ahí como relámpagos, ahí saliendo. Allí, pero ella no le gusta el matrimonio, tal vez también porque ella es morena. Ahí ella es una idea y es poco racismo aquí. Yo no estoy de acuerdo que se casa con persona de otro color de piel y no creo en esto. Es de Etiopía, nosotros somos judíos y la prejuicio, un poco de racismo aquí también mezclado. Allí feo todo esto. Y entonces su rebelión es contra Moisés. Pero en verdad el Señor lo tomó, fue como fuera contra él. ¿Viste la historia? Sí, yo no estoy hablando mal del Señor. Si hablas mal de las autoridades puestas por Él, estás hablando mal de Él. ¿Me entienden? Esa es la prueba. Esa es que debemos aprender. Allí para salir sobresaliente de esas cosas. Allí ella tiene la idea, un poco de celos aquí también, yo creo. Tal vez, tú sabes cómo mujeres pueden ser a veces. Un poco de celo, que yo soy mayor que Moisés. Tengo 15 años más que él, 14 años más. Allí yo le crié a esta criatura. Y mire, ahora él es mi pastor y me manda y me dice, su mamá, yo le di tetero. Y desde poco y todo el mundo sigue a él y habla de Moisés y no me reconocen. No me echen flores como a Moisés y no dicen, yo siento tan despreciada, pobre señora. Ella quería ese mismo reconocimiento, parece, porque de orgullo aquí en su corazón. Parece que ella influenció a Aarón también para seguirle. Recuerden, Aarón sigue a todo el mundo. Aarón, cualquier persona dice, Aarón, sígueme. Claro que sí. Si Moisés sabía, sigue Moisés, pero si no está, es otro. Entonces ya va con María. Entonces es porque Aarón no es juzgado tan fuerte aquí. Porque él era más seguidor. Ella es que instiga esa cosa, que comienza. Es su idea. Entonces, ella es lo responsable. Ella es la juzgada, más que su hermano, obviamente. Aquí ahora. Aarón arrepintió inmediatamente. Una vez que son confrontados, Aarón arrepiente de una. Entonces, él sabe, estoy mal. Ya tenía becerro de oro, de la cosa. Él sabe que él está listo a arrepentir. Allí Dios Padre respalda su autoridad delegada, obviamente. Eso es obviamente, el Señor siempre respalda las autoridades que Él da. Allí ¿qué dice ahora con esto rápidamente en Romanos 13? Tengo que ir rápido. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, los puestos en esas 4 áreas que hablé. Gobierno, casa, allí trabajo y iglesia. Allí, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. O es resistiendo a Dios. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Queréis pues no temer la autoridad?
haz lo bueno y serás alabado por ella. Fluyes y disfrutas y seas bendecido y serás bendecido, alabado. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Las autoridades son puestas en esas áreas para bendecir tu vida. Es la razón, es tan como locura para hablar contra ellos. Ellos están puestos por Dios, esos oficios, para bendecirle, para su bien. Allí y si hablas mal y no fluyes con la autoridad, tú no recibes el bien. Tú no recibes la bendición. Ellos son canales de Dios para bendecirle. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, Dios establece esas cosas. Y ahora, el Señor tiene autoridad ilimitada. Necesito decir esto, para no equivocar la idea aquí. Pero toda autoridad humana es limitada, obviamente. Ahí la autoridad humana es limitada. Por ejemplo, ahí la autoridad en su empleo. Allí ellos no tienen autoridad en su casa. Tu patrón, su jefe, no tiene autoridad en su casa para decirle dónde vivir o con quién puedes casarse o cuántos hijos quieres o cualquier cosa así. El patrón no tiene nada que ver así. Él tiene autoridad en el empleo. Es limitada. Y el gobierno, a veces el gobierno trata de sobreponerse su autoridad en otras áreas de la vida. No, el gobierno es para protegernos, defendernos. La razón número uno del gobierno humano es para protegernos. Eso es el ejército y la policía. Esa es la razón principal del gobierno humano. Hoy en día han tomado muchas otras áreas. En verdad, los gobiernos humanos han extendido sus manos en muchas otras áreas de las vidas de la gente que en verdad han usurpado autoridad. Pero esa es otra prédica, otra cosa. Allí en la casa, hay autoridad en la casa. Allí, pero por ejemplo, el esposo no tiene autoridad sobre su vida con el Señor. Él no le dice si puedes leer la Biblia, o puedes ir a la iglesia, o puedes orar o no. Él no tiene autoridad allí. No, nada que ver. No es su posición. Allí, toda autoridad humana es limitada. Dios tiene autoridad ilimitada sobre todas las áreas de nuestras vidas, pero no hombres. Dios lo repartió en secciones, pero yo creo para protegernos también, porque no vamos a extender nuestra autoridad en otras áreas. En la iglesia, aquí nosotros tenemos autoridad aquí en las cosas de la iglesia. La visión de la iglesia, dónde vamos, qué hacemos y qué compramos y qué usamos, qué actividades hacemos, qué predicamos. Y hay autoridad en esa área. Pero en su casa nosotros no tenemos ninguna autoridad. Y tú eres el patrón de su casa. Allí tú decides qué vas a hacer ahí en su casa y ojalá que uses principios bíblicos, ¿no? Eso enseñamos, obviamente, allí, pero en su casa tú eres el rey de su casa. Y la pastor, la iglesia no tiene nada que ver ahí. En su empleo, donde trabajas, cosa tuya. Allí, obviamente, con principios bíblicos, allí, pero tú trabajas donde quieras. Allí, y la iglesia, nosotros nos decimos dónde debes trabajar, o qué empleo debes tomar, o tomas esto o otro, o cuántos niños debes tener, o dónde vives, y si compras este apartamento o no. Es cosa tuya, ¿no? Ni queremos contestar esas preguntas. Pero no es nuestra área. Nuestra autoridad está aquí. ¿Sí me siguen? Ok, listo.
Pero autoridad en el ministerio es que Moisés tenía. Allí, y ella está hablando mal, tiene rebelión, María, y viene un descontentamiento por las escogencias de Dios. Ella está inconforme. No, Dios escogió mal. En verdad, yo creo que Dios tiene que escogerme a mí. Yo soy la hermana mayor. Yo soy más ungido, más carismático que Moisés. Yo danzo y bailo y canto y Moisés es como un poco apagado y yo en el tartamuda. Es porque Moisés nunca pudo decir el nombre de su hermano. Aarón. Ni puede hablar su nombre de su hermano. Mire, yo sí, yo puedo decirlo bien. Eso fue chistoso. El orgullo de Satanás causó una insatisfacción con su posición a María. Y no, yo soy igual de Moisés. No, que Dios solo ha hablado por Moisés. Habla conmigo también. Y como Moisés tiene ahí el monopolio de la voz de Dios, yo escucho también. Pero mire, María, si tú escuchas de Dios, obvio, escuchas su voz, pero en cosas de la visión y dirección de la iglesia, el pastor escucha. El Señor no va a hablar contigo. Porque tú no tienes la autoridad. Él habla con su autoridad. Ahora, cosas de su casa, de su vida, su área de autoridad que tienes delegada, claro que sí. Él le habla. Pero la área de visión general de la iglesia, él habla con la posición, el oficio que él ha designado. Es obvio. Como en la casa, o el gobierno, o el trabajo, es todo lo mismo. Allí, ese fue el problema de Satanás, ¿no? Él quería una posición que no era de él. Eso es porque cayó. No, yo subiré mi trono sobre el trono de Dios. Voy a levantar y voy a tomar otra posición allí que no fue destinado para mí, pero lo hago y se cayó. Y fue feo la caída, ¿no? Y el orgullo le dice, soy más capaz. Tengo mejores ideas, tengo más amor. Y no me reconocen en la iglesia. Yo tengo más unción o más compasión. Yo soy más, pastor, chévere, pero yo amo a la gente. Sí, tan linda, Absalón. Exactamente que Absalón dijo. No le gustó. Es que Absalón dijo que sí, David, sí, él escucha, pero muy ocupado, pero yo tengo compasión, escucho tu historia, tus cosas, tú tienes razón, tú eres tan chévere, así claro, tienes razón, y allí robó los corazones de la gente. Exactamente qué pasó, un ladrón era Absalón con toda su compasión y amor y afecto y su cuidado y ahí usurpando la autoridad que fue delegado a él. Allí, bueno, entonces, ¿qué dice Números 16, verso 3? Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os escumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué piensas eres tú, Moisés? Tú no eres Dios. Tú eres, y somos iguales de ti, somos santos también. Allí no, en la iglesia no somos iguales. Tenemos diferentes posiciones. En Cristo somos iguales. Pero en autoridad y función hay niveles. No es complicado, funciona así, funciona bien. Allí, eso para bien de nosotros funciona este tipo de autoridades. Allí ahora, tú sabes qué pasó con Coré, ¿no? Tengo la foto.
Y Coré, la tierra tenía hambre y abrió su corazón y lo tragó. Y nunca sucedió esto antes o después. Allí la tierra se abre y tragó ellos. Y allí entonces no parece muy chévere. Ahora hablamos porque está hablando María y no le gustó la casa de Moisés. Allí y aún ella no habló, ella tenía suficiente discernimiento espiritual para no hablar contra Moisés. Pero ella pensó, no voy a hablar con Moisés, voy a hablar de su esposa, su familia, las cosas. Ahí me meto la cuchara. Pero es lo mismo, ¿no? Si Moisés es la autoridad de su casa y está hablando de la casa, está hablando de Moisés. Autoridad otra vez. ¿No les gustó? Entonces, allí no fue nada grave, ¿me entiendes? Las cosas. ¿Quién tiene una casa perfecta? ¿Quién tiene matrimonio perfecto? ¿Quién tiene hijos perfectos? Nadie. Yo estoy en una buena iglesia, con personas humildes y honestas. Entonces, mejor no hablamos, ¿no? Y él no tenía el mejor matrimonio, ¿no? Y yo doy gracias a Dios, tengo muy buen matrimonio, gracias a Dios. Pero María quería arreglar ese asunto, ¿no? Como la mamita, ¿no? Yo me meto y ella está usurpando la autoridad de Moisés. Y aún ella piensa, María, ella está haciendo al Señor un favor aquí. Tan engañada. Ella piensa, no, debo decir a la gente, deben saber la cosa y tú sabías, escuchaste, y escuchaste, ahí las chismes. Cuando alguien le monta así, ten cuidado. Puede ser una María, tratando de dañar su corazón, ¿no? Y entonces no vas a recibir del oficio, y la unción, y el bien, y el fluir allí. Y solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y somos tan espirituales, no necesitamos el pastor Moisés decirnos qué hacer. Ya, harto de eso. Ya, yo decido, yo soy ungido como él y también igualito. Y no, es otro tipo de unción, de responsabilidad, de oficio. Allí aún Aarón y María están de acuerdo acerca de este matrimonio. Allí ¿cuántos saben? Eso todavía no lo hace correcto. Siempre puedes encontrar a alguien que está de acuerdo contigo. ¿Sí o no? Siempre vas a encontrar a alguien. Allí en una parte u otra. Eso no quiere decir que tienes razón. No griten. ¿Verdad? Allí la vez que hizo aquí María, encontró a Aarón y Aarón, sí, claro, hermanota. Ahora, Dios provee protección, guianza y bendición a través de autoridad humana. Y aún María es sanada aquí cuando regresó bajo la cobertura. Ella recibe su sanidad después que ella somete y arrepiente y arregla la cosa allí y entra y está sanada. Entonces Dios usa las autoridades para sanarnos, para bendecirnos. Pero aún ella aquí, recuerden, voy a decir eso, los líderes son blancos para el enemigo. Si tú eres un líder en la vida, en esas áreas que hemos hablado, el diablo va a tratar de tentarle en esto. Allí, él va a tratar, es una prueba, él va a tratar de tentar tu corazón. Y para ver si él puede sembrar amargura, rencor, orgullo allí contra la autoridad, ¿no? Él va a tratar, es obvio. Y porque él sabe si él puede golpear al pastor, al líder, como sea, las ovejas serán esparcidas y mucha más gente serán dañadas. El diablo sabe con quién meter. Allí pero, bueno, entonces el resultado es tiene la lepra.
Allí, yo voy a terminar. Allí tiene la lepra, allí y la foto de ella. Ahora sí tengo la foto de la lepra. Lepra es un símbolo del pecado. Lepra desfigura, es contagioso. Esta María era una lepra contagiosa con su lengua, ¿no? Hablando, sembrando, la lepra allí tocando la lepra causa que miembros del cuerpo se caigan del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Que dedos caen, nariz, orejas, dedos del pie, allí se caen. Allí cuando personas tienen la lepra de falta de sumisión y de rencor, allí ellos causan que miembros se desconecten del cuerpo. Amén. Exactamente qué pasa. Allí ellos causan que tú estás desconectado donde Dios le conectó allí y no estás tan bendecido ahora. Eso es que está pasando con la lepra allí de María en ese sentido. Allí que desconecta de la comunidad causa insensibilidad y dureza del corazón y la conciencia. Y final la lepra guía a la muerte, ¿no? Allí la separación. Es restaurada por Moisés, hombre manso. Dice la Biblia que necesitamos restaurar a las personas con mansedumbre, ¿no? Y Moisés fue manso. Ahí no tenía amargura contra ella. ¿Cómo pudo hacer esto y todo? La cosa, le perdonó, le restauró, arregló la cosa, oró por ella. Moisés, yo creo, personalmente recordó aquí. Una vez Moisés tenía la lepra. ¿Recuerdan? Allí con unas señales, ahí cuando tiró la vara se convirtió en serpiente y puso su mano en su manto y salió leproso. Lepra. Y entonces él sabía cómo es la lepra. Y todos éramos leprosos también. Entonces si alguien mete en lepra o algo, necesitamos tener misericordia y restaurar a la persona. Porque éramos todos así una vez en la vida, ¿o no? Entonces es porque restauramos con mansedumbre las personas. Allí el que es sin pecado arroja la primera piedra. No tengo temor de piedras. No. Entonces no hay. Allí pero ahí va la historia de María, de la sumisión. Allí ella fue sanada, bendecida, y mostrando la importancia de arreglar el corazón en esta área. La sanidad fluye otra vez y la amargura quitada, arreglada. Aún María no es mencionada más en la Biblia. Se terminó. Allí en un sentido he perdido algo de su influencia, ¿no? Allí porque hay restauración, gracias a Dios, y creemos en esto, pero también poco de la reputación fue dañada de ella. Y la gente no va a seguirle tanto como antes a María, por esa causa, ¿no? De qué pasó allí toda la historia. Pero fue bien con el Señor otra vez y siguió adelante contenta, sana. Yo creo que ella estaba muy contenta que fue sanada. Porque tiene lepra y la lepra es horrible. Allí entonces, pueden ponerse de pie. Y esa fue una exhortación, una prueba, ¿no? ¿Cómo vas con la prueba? ¿Cómo van? ¿Bien? Someten a autoridad correctamente, con buena actitud en la casa. Ahí las espositas, las mandonas, matriarcales, someten a la autoridad correcta. Hombres, toma su posición. No seas hombre, sí señora, como cualquier cosa, sí claro, y no, toma su posición con amor. Toma la autoridad correcta. En empleo, fluyes en la gobierno, fluyes allí y con policías, mucho respeto, ¿no? Y tú no chupa, ahí esta policía que solo quieren plata y todo esto y hablan mal, no. Con respeto a ellos. Es una prueba.
Ahora, no estoy diciendo que están ejerciendo su oficio correctamente, yo no sé. Pero el oficio que tienen es digno de respeto. Yo siempre trato con mucho respeto a los policías y siempre me han tratado con honor también, ¿sabes? Nunca he tenido ningún problema con un policía. Ninguno. Pero yo los trato como mucho señor allí, con respeto y han sido una bendición. Una vez yo estaba aquí afuera, ahí viniendo a la iglesia y choqué con un policía en un moto. Preciso, ¿no? Un policía. Él chocó, en verdad fue mi culpa. Ahí yo pasé, pero él estaba yendo muy rápido también, fue parte de su culpa. Allí me chocó, pudo frenar algo y chocó. Entonces yo salí del carro y yo está bien, está lastimada y gracias a Dios no fue lastimado. Poco de problemas con su moto, pero yo dije, qué pena, lo siento, fue mi culpa allí. Y aún le llevamos aquí a la iglesia, pusimos su moto aquí abajo, allí vamos a arreglar esto a lunes, o no recuerdo cuándo fue, allí tranquilo, nosotros pagamos por esto, allí él llamó a su jefe, ¿no? Don Isaac, ¿qué pasó? Y él dijo, no tengan pena, ese tipo es muy respetuoso, allí no hay problema, yo arreglo esto. Es con respeto, ¿no? Allí solo un ejemplo, no estoy alabando a mí mismo, pero gracias a Dios no hizo nada más. Allí y no fue lastimada, gracias a Dios, allí la cosa, pero es con respeto, ¿no? En la iglesia, con las personas que están sobre ti en el Señor, con mucho respeto. Eso puede estar hablando de muchas áreas aquí, ¿no? Allí hay niveles de autoridad con respeto y honor por las posiciones de Dios allí que Dios ha puesto y vas a recibir el bien, las bondades del Señor. Cuando estás en línea con la autoridad, la unción fluye. Y fluye como un río y va a ser bendecido. Algunos no reciben todo lo que Dios tiene porque no están en posición correcta. Son descoyuntados del cuerpo, no están bien conectados. Allí, y va a ser bien conectado, es fluir con la posición del cuerpo. ¿Entiende? Bueno, entonces, no voy a hablar más, ya hablé suficiente. Pastora.